Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y en esta ocasión vamos a leer en Efesios. En Efesios vamos a ir al capítulo número 4. Capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16 en el capítulo 4. Vamos a leer de manera alternada. Yo comienzo, luego ustedes el 12 y de esta manera nos reunimos todos en el 16. Por favor, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, todos 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego, vamos a segunda de Pedro y vamos a leer segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice así, si usted lo tiene, vamos a leer todos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu amor, tu bondad y esta oportunidad. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes en nuestro corazón para poder estar atentos y dispuestos a aprender de ti. Bendice, Señor, por favor, este tiempo. Utiliza y usa, Señor, pues tu palabra para poder aprender de ti y que sirva, Señor, y sea para traer madurez, para traer crecimiento. Que tú nos ayudes, Señor, a que así sea. Te suplico que de mi mente, corazón y boca quites toda palabra e idea simple, sin sentido, vana, que no tenga que ver, Señor, con lo que nos quieres tú mostrar. Por favor, Señor, toma control de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Puede tomar asiento. Que Dios le bendiga. Bueno, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que al respecto de esta lección es creciendo en el Señor. Creciendo en el Señor, y pues es una de las lecciones o uno de los temas que primeramente son inculcados o son mostrados a aquel que ha nacido en la familia de Dios. Para poder tener en cuenta esto, debemos de entender y comprender que cuando una persona ha recibido a Cristo, esta persona ha nacido en la familia de Dios, ¿sí? Dios le ha tomado por hijo. Esta idea, esta forma de pensar de que todos somos hijos de Dios, no es verdad.
no es cierto. Y no es con un deseo, un anhelo de menospreciar a las demás personas, no, porque en ocasiones así lo pudieran tomar. Eh, Hablando yo con una persona me ha tocado que dice, bueno, ¿y por qué dices que tú eres hijo y yo no soy hijo? ¿O por qué declaras tú o piensas que no todos somos hijos de Dios y si Dios es bueno? Ciertamente, más la palabra de Dios dice que cuando una persona todavía no está reconciliada con Dios, nada más es creación de Dios, ¿ok? Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, si me ayudan con su teléfono, hermanos, poniéndolo en silencio tantito, por favor, gracias, para evitar distracciones. Les voy a pedir de su ayuda. En Juan 1, en el versículo 12, dice así, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, la Biblia nos enseña que hasta que una persona es reconciliada con Dios a través de Cristo, hasta ese instante es cuando el Señor le recibe por hijo. Mientras no, mientras somos hijos, pues literales tal cual, hermanos, y tal vez no es algo muy agradable de decir, mucho menos de escuchar. Pero somos hijos del diablo, pa' pronto. Somos hijos de desobediencia. Somos hijos de tinieblas. ¿Por qué? Por la misma condición en que en que el ser humano nace, con una naturaleza caída, ¿ok? Entonces, cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien escucha el Evangelio, y esta persona se convierte al Evangelio, cree en el Evangelio y de todo corazón, como nos enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos, cree en Cristo como Señor, como Dios, como Salvador, depositando toda su confianza en Él y en el sacrificio suficiente que hizo en la cruz del Calvario. Es hasta ese instante cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios por adopción. De hecho, aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 13, el Señor nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el Señor nos toma en adopción, nos recibe por hijos. Qué bendición que pasamos nosotros cuando creemos en Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Somos concebidos por Dios, el Señor nos da una nueva naturaleza y somos hijos de Dios. Luego, ¿qué tiene que ver esto? Pues bastante. Cuando un bebé nace, verlos tanto en estatura como en físico, en complexión, yo deseo ver a Héctor, pues, grandote, fornido, tosco, brusco, y a Brisa, pues, continuando su crecimiento, aunque ya está bien grande. A una señorita, a una mujer. Entonces, yo estoy seguro que también usted que tiene hijos, pues desea ver a sus hijos crecer, ver a sus hijos desarrollarse, ver a sus hijos alcanzar su máxima plenitud. Hermanos, cuando nosotros somos concebidos por Dios y somos tomados en adopción por Dios y somos nacidos en Cristo, yo creo que es el mismo deseo de nuestro Padre Celestial que nosotros crezcamos. No es normal, hermanos, que alguien que ha nacido en Cristo, pues se quede siempre como niño. Para esto entonces vamos a desarrollar esto. El crecimiento al cual estamos haciendo referencia en esta lección, y que esto también pueda quedar bien entendido, no está relacionado con principios o asuntos matemáticos o geométricos. Es decir, no está relacionado ni se mide por la cantidad, sino por la calidad. De lo que se tratará el desarrollo de esta lección es que todo creyente, nadie está exento, todo creyente está llamado a mostrar en relación con su saber y conocer acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en ello, crecer en el saber y en el conocer, no nada más en ello, sino también en el hacer,
crecer en ello con respecto a nuestra relación con Cristo. Entonces, esto se va a producir cuando el creyente es alimentado, por supuesto, por alimento espiritual, por la palabra de Dios, por su comunión con Dios. Queremos examinar nuestra experiencia cristiana a la luz de las verdades contenidas en todo lo que dice la palabra de Dios. Y así debe de ser. Este debe de ser el manual y ¿cómo se puede decir? La medida, pues, de cómo debe de crecer un cristiano. Aquí están las instrucciones de cómo debe de crecer un cristiano. El Señor en su palabra nos enseña cómo un cristiano debe de crecer. ¿Por qué un cristiano debe de crecer, hermanos? Hay unos que crecen más, otros que crecemos menos, pero de todos debemos de crecer. Entonces, teniendo esto en mente, debemos de darnos cuenta que el crecimiento es una ordenanza por parte del Señor. El crecimiento no es una opción, el crecimiento no es una alternativa, el crecimiento no es por si quiero o no quiero, por si me gusta, inclusive, por si me gusta o no me gusta, sino el crecimiento es una ordenanza por parte de Dios. Ahí en Corintios, 1 Corintios, el apóstol, 1 Corintios 15. 15:58, si alguien me auxilia y lo tiene, en 1 Corintios 15:58, por favor. 15:58. Ok, entonces, aquí está una exhortación por parte del apóstol a la iglesia, de que sean firmes, de que sean constantes, pero también él está diciendo, creciendo en la obra del Señor, ¿bajo qué característica? Creciendo en la obra del Señor, ¿cómo? ¿Cómo? No, ¿qué dice ahí? Siempre. Entonces, sí se entiende lo que quiere decir siempre, ¿no? No, uno debe de crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y de qué manera? Siempre. O sea, siempre. Creo que nosotros física y biológicamente, pues siempre estamos creciendo. Algunos nos estamos volviendo un poquito más, de más edad, pero estamos creciendo, pues los niños pues siempre están creciendo, no dejan de crecer. Entonces, hermanos, que nosotros podamos entender que un creyente siempre debe de crecer. En el reino de Dios, en la familia de Dios, no hay espacio y no debe de haber espacio para una infancia indefinida, ni para una esterilidad espiritual. Como dice pastor, lo vuelvo a repetir. En la familia de Dios no debe de haber espacio para una infancia indefinida, ni una esterilidad espiritual. No se propone tampoco la creación o la oportunidad de niños prodigio, no, sino de hombres y de mujeres que maduren y desarrollen dentro de las expectativas establecidas por la misma palabra de Dios. De tal manera, teniendo esto en cuenta, debemos de entender y de aceptar, hermanos, que el crecimiento es una ordenanza. El crecimiento es un mandato. Debe de ser algo normal, ¿sí? Debe de ser algo normal. Pero debemos de asimilar como creyentes que crecer es un mandato por parte de Dios. Y lo dice en los textos que acabamos de leer. Dios es un Dios que siempre nos da la iniciativa.
Él como creador da forma a todas las cosas de acuerdo a su propósito. En la construcción del tabernáculo, allá en el Antiguo Testamento, el Señor reveló a Moisés el diseño y las funciones de cada cosa y el propósito de cada una de ellas en el culto a Dios. En el orden del culto en el Antiguo Testamento es una muestra de la elección divina para la edificación de su pueblo. Todo lo que estaba establecido, tanto la Señor que afirma que la iglesia es suya, es el que instituye a través del Espíritu Santo los ministerios y dones necesarios para el desarrollo normal y saludable de ese cuerpo. Ahora, esta iglesia, hermanos, la Iglesia Bautista del Norte, esta congregación que ha sido comprada por el Señor y que ha sido edificada por el Señor, cada persona que es alcanzada por el Evangelio y que es añadida a esta iglesia, aquel creyente debe de crecer en la fe para poder cumplir con la función de esta iglesia. Que Dios le dé muchos años de vida a pastor, pero hermanos, pastor no va a ser eterno aquí. El propósito de la madurez y del crecimiento de cada creyente es para tomar su papel dentro de la congregación para que al mismo tiempo exista edificación del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito y ese es el objetivo del crecimiento de los creyentes. Y hermanos, qué bendición que el Señor nos ha alcanzado y que a través de los años usted ha persistido, usted ha permanecido, usted ha sido constante. Qué bendición por ello. Y muchos pudiéramos llenarnos o pudiéramos tomar la expresión de que tenemos muchos años en el Evangelio, de que pudiéramos tener muchos años en el Evangelio. Tengamos 5, 10, 15, 20 o hasta 30 años en el Evangelio. Pero hermanos, retomando el asunto del crecimiento y de madurez, ¿pudiera un niño pasar sus 6 años de rigor en la primaria? Y son los años que debemos de pasar por la primaria. De primero a sexto año. Eso es lo normal. ¿Sí? De primero a sexto año, 6 años en la primaria. Entonces, un niño pudiera decir, pues yo pasé 6 años por la primaria. Pero sería normal, hermanos, pasar esos 6 años en primer año. Pues hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que se debe de checar. Porque no es lo mismo pasar 6 años en la primaria en un orden normal de primero a sexto, que pasar 6 años en la primaria, pero esos 6 años pasarlos en primer año, reprobando y reprobando y reprobando y reprobando. Y pudiera envolver muchas cosas de esas situaciones. Pero mi ilustración genérica es, pues hermanos, nosotros debemos de crecer en la fe. Nosotros debemos de crecer en el conocimiento. Y la evidencia de un crecimiento no es, hermanos, para que pastor ande haciendo calificaciones y, ay, este sí crece, este no crece, como si pastor tuviera tiempo de andar haciendo eso. Hermanos, la evidencia de un crecimiento es cuando el creyente, pues se involucra en la obra de Dios. Se involucra en la obra de Dios. Se involucra en esto, se involucra en lo otro, crece en su familia, crece en su persona, en los asuntos espirituales, en el conocimiento de Dios. Hermanos, quedarnos sin crecimiento es algo anormal. ¿Usted qué pensaría de un niño que nunca crece? De un niño que siempre está en la misma estatura. Algo está mal, ¿no? Algo hay que checar.
yo creo que lo primero que pudiera venirse a la mente es, pues no se está alimentando bien, no se está alimentando bien. Y cuando llevan a ese niño, cuando llevan a ese niño con el especialista, yo me acuerdo de comentarios que a veces escuchaba en la escuela o inclusive en la familia, que llevan al niño al especialista y el especialista le da ¿cómo se llaman estas cosas? Vitaminas. Y también hay algún nombre para esas cosas que dan los especialistas, los pediatras, para que al niño le dé hambre, ¿no? Y comience a comer. No recuerdo el nombre específico. Pero pues para que el niño se nutra. Pero hermanos, tal parece que en ocasiones nosotros se nos hace normal no nutrirnos. No crecemos, no nos preocupamos por ello, pero cuando nos llegamos a preocupar, ay, ¿por qué no estaré creciendo? Ojalá que exista eso. ¿Por qué no estaré creciendo? Es que no nos estamos alimentando. No nos estamos alimentando. Y una vez más regresamos al punto. Tener un hambre de una comunión con Cristo. Y eso por supuesto se refleja, leemos su palabra, pasamos tiempo en oración, nos interesa, ¿en qué grado? ¿En qué grado nos interesa la obra de Dios? ¿En qué grado nos interesa la iglesia y los asuntos espirituales? Mire, que esto pueda ser un indicativo. ¿En qué grado, del 1 al 10, y esto es personal, del 1 al 10, ¿en qué número cree usted estaba interesado en los asuntos de la iglesia? Piénselo. 10, haga de cuenta la vida del apóstol Pablo. Y 1, pues, Luis Alvarado, está abajo. ¿En qué grado está usted? ¿En qué grado está usted interesado en la palabra de Dios? ¿En qué número? ¿En qué número del 1 al 10 está usted interesado o está usted trabajando en su vida de oración con Dios? Por supuesto, es bien personal esto, ¿eh? Pero eso le va a dar a usted un indicativo de cómo anda su crecimiento. Y por supuesto debemos de ser honestos con nosotros mismos. No querer sorprender al de al lado. Yo estoy en el 8, en el 9, o yo paso de panzazo. No, esto es personal. Esto es personal. Pero ¿en qué número andamos, hermanos? Si pudiéramos tener ese indicativo del 1 al 10, ¿en qué número andamos? ¿Qué número me interesa la palabra de Dios? ¿Qué tanto me interesa la vida de oración? ¿Qué tanto me interesa la iglesia y la obra de Dios? Luego, lo que nos está enseñando pues el apóstol aquí, también en estos versículos, es la participación de los dones y los ministerios, como nos lo dicen los versículos 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La participación dinámica de cada creyente contribuye sin duda al crecimiento de la iglesia del Señor. La idea central de la lección y de lo que nos está diciendo aquí el apóstol es la coordinación para evitar una confrontación. Todos pueden o todos podemos y debemos participar sin perturbar o tropezar con los demás. Aun cuando aceptemos la diversidad de dones y ministerios, no debemos ignorar la importancia de la disciplina para que esta participación sea lo fructífera que debe de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber una organización para que todos podamos encajar en donde Dios nos quiere poner y de esta manera todos podamos llevar a cabo el propósito de la iglesia. Alcanzar a más personas con el Evangelio y que esas personas que son alcanzadas vengan a la iglesia y crezcan en la fe.
Es así. ¿Cuál es la dirección para alcanzar un crecimiento integral? Un crecimiento completo. Nos lo enseña el apóstol en los versículos 13 y 14. El apóstol Pablo tiene en mente el reconocimiento a los distintos ministerios dentro de la iglesia, al tiempo que instruye sobre el propósito específico de estas funciones. ¿Cuál es el propósito? Edificar el cuerpo de Cristo. En su exposición en estos versículos, el apóstol hace mención de 3 objetivos que no deben de ser alterados ni modificados. ¿Cuáles son estos objetivos? 1, la unidad de la fe, que todos estemos de acuerdo en un solo propósito, que todos estemos de acuerdo con la mente de Cristo. Número 2, un varón perfecto. Y número 3, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De hecho, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro punto de comparación, hermanos, como crecimiento, como creyentes, debe de ser Cristo. No debe de ser mi hermano. Es muy fácil para nosotros, cuando nosotros nos comparamos, pues, con el que pensamos, está menos que nosotros, ¿verdad? Con el que pensamos, a nuestro modo de ver, porque hasta en eso fallamos. Cuando nosotros, mira hermano, cuando nosotros tengamos una referencia de cómo andamos espiritualmente, mire usted al Señor, no mire a nadie más. Mire usted al Señor, compárese con el Señor, y eso le va a dar a usted cómo anda su crecimiento, cómo anda su estatura espiritual, porque es demasiado fácil para nosotros compararnos hasta con aquellos que no creen en Cristo, ¿verdad? Y no por hacerlos menos, inclusive debe de ser nuestra carga. Entonces, este crecimiento, por supuesto, se da a cada creyente para alcanzar a los que están afuera y de esta manera la iglesia cumpla su propósito y se edifica al mismo tiempo el cuerpo del Señor. Esos 3 puntos, pues, el apóstol los menciona, y la primera dirección en la cual debemos dirigir nuestro esfuerzo de crecimiento es en la de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo o unión de la paz, llevarnos bien unos con otros. El apóstol añade en otra carta, en Romanos 4:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El fracaso o el estancamiento de muchos creyentes es señal inequívoca de haber perdido el enfoque en la carrera cristiana. De repente, hermanos, nosotros nos desviamos, nos equivocamos, y lo que va a suceder es que vamos a estorbar y vamos a impedir ese crecimiento como cristianos. Cual si fuera una carrera, y de repente esa carrera de profundidad se convierte en una carrera de obstáculos. Y nos tropezamos en el primer obstáculo y ahí nos quedamos. Cuando lo que debemos de hacer es levantarnos y continuar con nuestra carrera. Levantarnos y continuar con nuestra carrera. No ver quién va adelante o ver quién va detrás, sino nosotros mantener la vista, como nos lo enseñan Hebreos, la vista en el Señor y continuar nosotros con esa carrera. Mira, hermano, muchas veces nosotros nos caemos, muchas veces nosotros tropezamos, inclusive nos detenemos. Y es más, muchas veces hemos abandonado el carril. Muchas veces hemos abandonado el carril. Y lo que quiere el enemigo, llámese nosotros, el mundo y Satanás, lo que quiere el enemigo es que estemos fuera de ese carril, que ya no retomemos la carrera. Pero yo le animo a que si usted está fuera del carril o si usted ha tropezado con algún obstáculo, levántese, incorpórese, siga adelante en esta carrera. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y si Él nos da la oportunidad de abrir los ojos, es para un propósito. Sigamos adelante. Otro texto que denuncia la urgencia de un crecimiento es el que leímos de Hebreos 5:12. Las enseñanzas y directrices que hemos recibido están diseñadas para que tengamos un crecimiento pleno, no a medias, pleno,
consumado en Cristo. Aquí no hay espacio para vidas mediocres o desarrollos truncos. Podemos y debemos crecer. Debemos de crecer, hermanos. Mire, nomás porque este asunto de la motivación personal no tiene derechos de autor, ¿verdad? Pero a veces a mí hasta me da como que cierto coraje cuando escucho a motivadores, no porque los escuche, sino porque por ahí luego andan y también en las redes y uno llega a escuchar o a leer. Cuando escucho a motivadores personales, animar a las personas. ¿Quiere usted motivación personal? Lea la Biblia. ¿Quiere usted motivación personal? Lea la vida del apóstol Pablo. ¿Quiere usted motivación personal? Agarre una biografía de un misionero, de Hudson Taylor, de este hombre que fue el padre de muchos huérfanos. Ayúdame, hermano, en Inglaterra. George Mueller. Hermanos, de verdad que ellos se enfrentaron a situaciones difíciles. Y el leer sus biografías, tanto de ellos como de muchos más, Jim Elliot, este hombre también medallista olímpico, Eric Liddell, eso sí es motivación personal. Y una motivación personal para el cristiano y para toda persona, principalmente para el cristiano, la palabra de Dios. Dice el apóstol en 1 Corintios 13:11, y con eso ya casi terminamos. 1 Corintios 13:11. ¿Me ayuda alguien y le da lectura? El apóstol dice y reconoce que hubo un tiempo en que él era niño. Hablando con mis hijos, yo les menciono en ocasiones mucho ese versículo, diciéndoles y queriéndoles transmitir la idea de que, miren, ustedes fueron niños y están pasando de niños a adolescentes, ¿verdad? Pero cuando eran niños, jugaban como niños, hablaban como niños, se divertían como niños, y no porque yo sea un amargado, que a veces mi esposa así me lo concibe, pero no porque yo sea un amargado en el sentido de que no me gusta que se diviertan, no, sino porque debe de llegar el punto en que todo ser humano pues debe de tomar las cosas con su debida madurez. Y lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es, hermanos, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, aquí no estamos en las clases y no por menospreciar, en las clases de los niños. O no debemos de estar en las clases de los niños. El escuchar la palabra de Dios, hermanos, no debe de ser algo pesado para nosotros. Lo es para nuestra carne. Muchas veces a ver a qué horas termina este hermano, a ver a qué horas termina pastor, ¿verdad? Pero hermanos, que nosotros nos podamos sobreponer a ello y madurar. Señor, ayúdame. Yo necesito esto, yo necesito este mensaje, ayúdame, Dios, a sobreponerme a esta carne, a este sueño, a este fastidio. Dios, ayúdame a tener un anhelo de ti, un hambre de ti, porque ya dejé de ser niño y quiero dejar de ser niño. Señor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame a entender cuál es mi rol en esta iglesia. Señor, ayúdame a levantarme ya de la banca. Señor, ayúdame a enrolarme. Señor, ¿qué puedo yo hacer aquí? Señor, ¿qué puedo yo hacer en mi familia? Señor, ¿qué puedo yo hacer ahí en mi comunidad? Dame crecimiento, Señor, para poder encontrar mi lugar. Hermanos, el asunto del crecimiento espiritual no es una opción, es un mandato. Y si nos quedamos sin crecer, vamos a caer en la expresión, en la definición, mejor dicho, de una infancia indefinida. De una infancia que, pues quién sabe hasta cuándo nos va a durar.
Tenemos dos mandatos indispensables en el crecimiento. ¿Cuáles son estos dos mandatos? Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. ¿Cuáles son esos dos mandatos? En realidad son dos puntos a considerar en nuestro crecimiento espiritual. Dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miren, hermanos, la palabra de Dios, hasta la formación de las oraciones, de los enunciados, quiero decir, la formación de los enunciados no es por casualidad. Si el apóstol Pedro está diciendo, creced, es porque así debe de ser. Y luego él dice, creced en la gracia y el conocimiento. Él no escribió creced en el conocimiento y en la gracia. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Es bueno conocer de Dios, por supuesto, se ha enseñado y predicado y exhortado a que hagamos eso. Pero hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado, de llenar nuestra mente de conocimiento antes de crecer en la gracia. Porque si eso sucede, nos vamos a convertir en religiosos y fariseos. Nosotros debemos de anhelar, sí, crecer en el conocimiento. Señor, ayúdame a conocerte más. Más de la misma forma, y yo creo que un poquito más, hermanos, crecer en la gracia, en el favor inmerecido de Dios. Y de eso es un tema amplio para poder hablar y enseñar. Pero hermanos, este asunto de la gracia de Dios es un anhelo que todo creyente debe de tener, debemos de tener. Señor, dame gracia delante de ti. Señor, ayúdame a estar cerca de ti. Señor, dame ese favor inmerecido que yo no merezco. De verdad que no merezco, mas Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu benevolencia, porque tú eres bueno, Señor. Dame un hambre de ti, que solamente pueda ser saciada estando cerca de ti, Señor. Dame gracia. David, Moisés, Elías, todos los protagonistas, José, todos los protagonistas bíblicos, hermanos, han sido puestos en la palabra de Dios para darnos un ejemplo de cómo crecer en la gracia de Dios, estar cerca de Dios, abandonar aquello que no le agrada a Él, involucrarnos en la obra de Dios, crecer en la obra de Dios, madurar espiritualmente y crecer en la gracia, juntamente con el conocimiento. Agradezco mucho su paciencia, hermanos, y que Dios les bendiga y el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas cosas que decir, Señor, en el asunto del crecimiento. Pero yo creo, Señor, que se puede resumir en lo que Juan el Bautista expresó. Que cada uno de nosotros como personas, Señor, por nosotros mismos, vengamos a menos y que la persona de Cristo crezca en nosotros. Que tú bendigas, Señor, usa tu palabra y que tu Espíritu Santo ministre conforme, Señor, a tu voluntad y a nuestra necesidad. Te agradezco infinitamente, Señor, la paciencia de mis hermanos. En Cristo Jesús.